Cordial saludo, mi nombre es Guillermo Vergara Huerta, estudiante del pregrado de Economía de la Universidad Nacional Abierta de Ciudad, SEAT de Casillas. El día de hoy vengo a hablarles un poco del modelo de Mundell-Fleming de una actividad del curso de macroeconomía intermedia. El modelo del Mundell-Fleming es un modelo o un marco teórico que analiza la interacción de la política monetaria, la política fiscal y los tipos de cambio en una economía abierta. Sí o sí, pues la economía debe ser abierta, porque pues esa es la finalidad del estudio. Es un estudio similar o tiene semejanza al estudio del SLM que se estudia en una economía cerrada. Entonces, aquí hacemos el estudio en una economía abierta. Para ello, utilizaremos unas tablas en las cuales revisaremos lo que sucede con 7 variables representantes de la economía, y estas variables las analizamos respecto a las políticas monetarias y fiscales en términos expansivos o restrictivos, cuando el tipo de cambio es fijo o es flexible. Entonces, pues, analizaremos el comportamiento de estas siete variables que componen la economía, y la analizaremos de acuerdo al tipo de cambio y si es expansiva o restrictiva la política. Iniciaremos hablando de la política monetaria según el tipo de cambio fijo. Recordemos que las políticas monetarias son aquellas que emite el Banco de la República con el fin de estimular o desincentivar la economía, dependiendo pues lo que se esté buscando en el momento o dependiendo del estado en el que se encuentre la economía del país. El Banco de la República buscará estimular o desestimular este comportamiento en la economía a través de ciertas políticas en, en el tipo de interés, que es donde afecta directamente estas políticas. Cuando hablamos de un cambio fijo, estamos hablando de que sí o sí el Banco de la República o el Banco Central va a buscar mantener eh, las tasas, por ejemplo, las tasas de intereses o los tipos de cambio que siempre sean fijos. Esto lo hace mediante la venta o compra de divisas para mantener ese equilibrio o esa paridad entre las divisas, que sea siempre firme y no haya una depreciación o una sobrepreciación de. Analizaremos las 7 variables, como es el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones, flujo de capital local, flujo de capital externo o extranjero, la conclusión sobre la situación económica. Estaremos hablando de política monetaria expansiva y respecto a la política monetaria restrictiva cuando el tipo de cambio es fijo. Entonces, pues, iniciaremos comparando el consumo cuando la política monetaria es expansiva. Vamos a revisar entonces estas 7 variables cuando la política monetaria es expansiva. Entonces hablaremos del consumo. El consumo. Cuando la política monetaria es expansiva, pues el consumo aumenta debido a menores tasas de interés. ¿Esto por qué se da? Pues lógicamente, pues el banco, cuando hace una política monetaria expansiva, lo que él busca es incentivar la economía para que haya más inversión y haya mayor crecimiento. Esto lo hace mediante reducción en la tasa de interés o mediante algunos cambios en las divisas o situaciones similares que permiten que haya una mejoría en el flujo del dinero interno y extranjero. La inversión, cuando tenemos una política monetaria expansiva, pues lógicamente la inversión va a aumentar debido a que hay menores tasas de interés. Esto va de la mano eh, a esas decisiones que va a tomar el banco. Pues va a haber más flujo de dinero y como las tasas de interés son menores, pues lógicamente se va a estimular la economía. Las exportaciones. Las exportaciones aumentarán debido a la depreciación del tipo de cambio.
no va a existir eh, una política monetaria expansiva y como van a haber tasas de intereses más bajas, pues, lógicamente va a haber mucho más flujo de dinero, lo que va a permitir que haya una depreciación en el tipo de cambio. Las importaciones. Estas exportaciones, cuando la política monetaria expansiva aumenta debido a mayor consumo y demanda interna. Si tenemos tasas de interés bajas, si tenemos más dinero en la economía, económicamente, pues también vamos a aumentar pues, nuestro poder adquisitivo de ciertos equipos, tecnologías y servicios que quizás no se puedan ofrecer dentro del territorio, dentro del país, sino que se pueden traer de otras partes. Como tenemos tasas de interés bajas, pues podemos asumir esos riesgos y pues podemos importar más bienes y servicios. El flujo de capital local. El flujo de capital local se puede aumentar debido a que las tasas de interés van a ser menores y va a haber mayor confianza, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tasa de interés más baja, pues lógicamente se permite que el dinero fluya un poco más y esto genere más confianza en el consumidor para así mismo atraer créditos y comprar divisas a menor precio. Flujo de capital externo o, o extranjero. Este aumenta debido a la depreciación del tipo de cambio. Cuando tenemos una devaluación de cierta moneda, pues, lógicamente va a ser un buen momento para hacer compra o hacer un tipo de cambio, ya que pues vamos a obtener más con un menor precio. Una conclusión global sobre la situación de la economía. Bueno, posiblemente se espera un aumento en la actividad económica, ya que las políticas monetarias expansivas lo que buscan es dinamizar un poco la economía y la inversión local, ¿sí? Pero se corre el riesgo de que pueda existir un poco o se pueda aumentar la inflación. Ahora analizaremos las 7 variables cuando la política monetaria es restrictiva. El consumo. ¿Cuál es el comportamiento del consumo cuando tenemos una política monetaria restrictiva? El consumo se va a ver reducido debido a que van a existir mayores tasas de interés. Cuando hablamos de una política monetaria restrictiva, estamos hablando todo lo contrario de la política monetaria expansiva, dado que las políticas monetarias restrictivas lo que buscan es restringir la cantidad de dinero que se está circulando y esto se hace como contrachoque para combatir primeramente la inflación o incluso para generar un equilibrio en la economía cuando vemos que la política monetaria expansiva está creciendo demasiado rápido y está dejando ese equilibrio, pues se busca equilibrar mediante políticas monetarias restrictivas y así poder estimular la economía y mantenerla en equilibrio. Entonces, lógicamente el consumo se va a ver afectado porque van a haber mayores tasas de intereses y estas al mismo tiempo pues debilitan el consumo de dinero, por ende si hay menos consumo de dinero y si circula menos dinero, pues obviamente se va a restringir las compras de bienes y servicios. La inversión, pues la inversión también va a reducir debido a mayor tasa de interés. Hay que recordar que los inversionistas utilizan cambios de divisas o utilizan dineros de entidades bancarias para hacer sus inversiones, para hacer, eh, implementar su capital en cierto modelo de negocio, ¿sí? Lo que va a hacer que esta política restrictiva disminuya eso. Al mismo tiempo que al ser una política restrictiva, pues lógicamente también para que el precio en su momento sea un poco menos asequible. Las exportaciones. Las exportaciones disminuyen debido a la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar aquí con las exportaciones? Como hay una política monetaria restrictiva, lógicamente el tipo de cambio se va a
apreciar, se va a sobreapreciar o se va a sobrevaluar. ¿Sí? Esto lo que hace es que reduce un poco las exportaciones porque pues va a haber menos, va a haber menos dinero en la economía. Eh, las importaciones, ¿qué sucede cuando las importaciones, cuando la política monetaria es restrictiva? Estas también disminuyen debido al menor consumo y actividad económica interna. Si hay restricción en el flujo de dinero, pues lógicamente tiene que impactar en las importaciones, porque pues vamos a tener menos dinero para hacer menos compras y pues, va a haber dinero en el mercado, pero a un mayor costo. Entonces, pues eso también me va a aumentar a mí el costo de adquisición de cualquier bien o servicio, por lo que las importaciones se van a ver afectadas. Flujo de capital local. Este flujo de capital local, pues lógicamente disminuye debido a mayores tasas de interés y menor confianza. Si las tasas de interés son altas, pues lógicamente que no se va a dar, no va a ser muy fácil ni tampoco va a ser viable adquirir créditos o adquirir eh, paquetes de divisas o este tipo de cambio, debido a que las tasas de interés son mayores y lo que van a hacer es que se aumente al costo, pues, aumente el costo y eso en términos de flujo de capital, pues se va a ver reflejado con una disminución. Lógicamente, pues va a haber menor confianza, porque pues, a mayor costo, eh, menor inversión o menor consumo. El flujo de capital externo o extranjero también va a disminuir. Este va a disminuir porque va a haber una apreciación del tipo de cambio. Es decir, la divisa va a retomar o va a subir su precio en el mercado, lo que también va a dificultar adquirirla a menor precio, lo que va a hacer que este se desestimule porque va a ser mucho más costoso. Conclusión sobre la situación de la economía. Posiblemente va a haber una desaceleración económica y va a haber un equilibrio entre, entre lo que va a ser la economía y la inflación o, y el IPC, viene a ser el, el IPC. Ahora hablaremos de la política monetaria cuando el tipo de cambio es flexible. Vamos a ver qué sucede con estas mismas siete variables, pero mirando cuando la política monetaria es de tipo flexible. Pues analizaremos las siete variables, una política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva, pero el tipo de cambio en este caso es flexible. ¿Qué va a pasar con el consumo? El consumo va a aumentar cuando la política monetaria es expansiva, el consumo aumenta debido a menores tasas de interés. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Siempre que hablamos de una política monetaria expansiva, sabemos que lo que se busca es generar estímulos y dinamizar la economía. Cuando decimos flexible, quiere decir que en este caso no va a haber intervención de parte del gobierno o del Banco de la República, sino que se va a dar eh, automáticamente por mera liberalidad del mercado. Es decir, que los ajustes que existen entre las tasas de interés y los tipos de cambio se van a dar por la mera liberalidad del mercado, oferta y demanda. ¿Qué pasará con el consumo cuando la política monetaria es expansiva? Bueno, va a existir un aumento por las menores tasas de intereses que van a haber ahí, porque lógicamente el Banco Central baja, baja los intereses para aumentar el consumo de dinero o para permitir que haya una mayor circulación de dinero en el mercado. La inversión, lógicamente que la inversión aumenta debido a esas bajas tasas de interés. Como hay mayor dinero circulando y como hay dinero a menor costo, pues esto permite hacer nuevas inversiones y esto ayuda a su vez a dinamizar la economía. Las exportaciones
exportaciones disminuyen, porque vamos a tener o vamos a presentar una apreciación del tipo de cambio. ¿Sí? Recordemos que en este caso, política de cambio es flexible, es decir, aquí el Banco de la República ni el gobierno va a intervenir, sino que va a ser el mismo mercado quien, eh, quien automáticamente defina la dinamización de los precios o de las tasas. Entonces las exportaciones van a disminuir. Las importaciones aumentan debido a que va a haber una apreciación del tipo de cambio. Flujo de capital local puede aumentar debido a menores tasas de interés y mayor confiabilidad. Esto, como tenemos las tasas de interés bajas por una emisión de la política monetaria, pues el flujo de dinero o el flujo de capital local este va a aumentar. ¿Por qué? Porque pues, hay menores tasas de interés y esto aumenta la circulación de dinero. Flujo de capital externo extranjero. El flujo de capital externo extranjero puede aumentar por la mayor rentabilidad relativa y la confianza en la economía. ¿Sí? Como va a aumentar porque hay menores tasas para hacer, eh, para poder comprar a menor precio ciertas divisas, lo que va a hacer que el flujo de capital extranjero llegue o ingrese a ciertas partes del país. ¿Sí? Conclusión global sobre la situación. Posiblemente va a haber un aumento en la economía, porque eso es lo que busca esas políticas monetarias expansivas. Y también se corre riesgo de un incremento o un desequilibrio en la economía y un incremento en la inflación. Ahora analizaremos las 7 variables, pero con una política monetaria restrictiva, pero con el tipo de cambio flexible. ¿Qué pasa con el consumo? Se reduce debido a mayores tasas de interés. El consumo se va a ver afectado por las tasas de interés, pero lógicamente va a ser mucho más costoso. Y como va a haber menos dinero circulando, pues tiene que ser un poco más ahorrado. Pues los bienes y servicios aumentarán también. La inversión. La inversión se reduce debido a que existen mayores tasas de interés. Si el dinero está más costoso, pues lógicamente que las inversiones van a reducir, porque va a haber menos dinero circulando. Las exportaciones aumentan cuando la política monetaria es restrictiva, debido a que hay una depreciación del tipo de cambio. Como hay menos dinero, menos atractivo para los inversionistas. Esto hace que la moneda se devalúe. ¿Por qué? Porque pues, muchos prefieren sacar su dinero e invertir en un país más atractivo, menos restrictivo. ¿Qué pasa con las importaciones? Las exportaciones disminuyen debido a la depreciación del tipo de cambio. El flujo de capital local. Este disminuye o puede disminuir debido a mayores tasas de interés. Si las tasas de interés aumentan, el flujo de capital lógicamente que disminuye porque va a haber menos consumo en el sector financiero. Flujo de capital externo o extranjero. Este disminuye porque va a haber una menor rentabilidad y preocupaciones sobre la estabilidad de la economía. Conclusión global sobre la situación de la economía cuando la política monetaria es restrictiva. Posible desaceleración económica. Posible desaceleración económica en la economía. Posible equilibrio de la economía y una reducción en la inflación de la economía, lo que va a reducir el costo de vida. Ahora analizaremos las políticas fiscales según el tipo de cambio. Las siete variables que ya hemos analizado en los anteriores casos, pero en esta situación lo vamos a analizar con una política fiscal. También lo analizaremos cuando la política fiscal es expansiva o la política fiscal es restrictiva. Al contrario a los análisis anteriores, la política fiscal es emitida directamente por el gobierno, como son dos entidades con poderes
descentralizado, es decir, que cada una es autónoma. Entonces, pues, la política fiscal es el complemento a las políticas monetarias, que en este caso las políticas fiscales son emitidas directamente por el gobierno a través de reformas tributarias o a través del Ministerio de Hacienda. ¿Sí? La política fiscal básicamente es, digamos que la forma en que el gobierno intenta eh, dinamizar la economía o generar un equilibrio o hacer una disminución en ella o, ¿sí? o generar desinterés en la economía o en ciertos sectores de la economía para buscar un equilibrio social, ambiental y económico en el país. Como lo mencionábamos anteriormente, cuando el tipo de cambio es fijo, esto quiere decir que el gobierno va a asegurar sí o sí o sí que esta política fiscal no tenga efectos contrarios a lo que sea fijo. Es decir, que no alce o baje, sino que se mantenga fijo. Analizaremos el consumo cuando analizaremos las 7 variables cuando tenemos una política fiscal expansiva. ¿Qué pasa con el consumo con la política fiscal expansiva? Pues lógicamente va a haber un aumento debido a que van a haber menos impuestos y más gasto público. ¿A qué nos referimos a esto? Nosotros, cuando el gobierno eh, emite menos impuestos, esto permite que la economía sea más consistente y sea más dinámica. Y el gasto público permite que haya eh, más empleabilidad. Por ende, si hay más empleo, pues va a haber mayor consumo de la economía. Inversión. La inversión va a aumentar debido a los incentivos fiscales. El gobierno va a generar incentivos fiscales cualquiera de las ramas. El gobierno puede, no sé, generar cualquier incentivo tributario a ciertos años, por cierta cantidad de empleo, por cierta cantidad eh, de dinero, por cierta eh, inversión o por cierto modelo de negocio que impacte a la sociedad, que impacte a la economía y que impacte al medio ambiente. Las exportaciones. Las exportaciones disminuyen debido a que va a haber una apreciación de la moneda local. Cuando el gobierno hace una política expansiva y es a ingresar dinero nuestra, a nuestra economía, las exportaciones, las exportaciones van a disminuir. ¿Por qué? Porque nuestra moneda se va a apreciar un poco más. Las importaciones van a aumentar debido al mayor consumo y a la actividad económica. Como vamos a tener una política fiscal expansiva y van a haber incentivos económicos o incentivos fiscales, lógicamente va a haber, va a haber más gasto, entonces va a haber más empleabilidad, va a haber más dinero en la economía y esto va a incentivar las importaciones. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno por lo general cuando hace un gasto público se hacen vías, ¿sí? Se hacen construcciones sociales para el país o se hacen ciertos proyectos público-privados que aumentan las importaciones de equipos o las exportaciones de bienes y servicios. Entonces, por eso va a aumentar, que va a haber mayor consumo. El flujo de capital local puede aumentar debido a menores tasas de interés y mayor confianza. ¿Qué sucede? Como esto se complementa en una política monetaria, como va a haber una política fiscal que va a generar incentivos o que busca generar incentivos en la economía para que sea más relativo, sea creciente, pero el flujo de capital, este va a aumentar, este va a aumentar, el flujo de capital externo, este aumenta por la rentabilidad relativa y la confianza en la economía. ¿Sí? Hay mayor confianza por parte de los inversionistas, que se lleva más dinero del extranjero para hacer inversiones
quizás va a ser más confiable comprar divisas colombianas para, perdón, comprar divisas cualquiera de los países donde exista esa confianza para tener su dinero allí guardado. Conclusión global. Cuando hay políticas fiscales expansivas, posiblemente existir un aumento en la actividad económica. ¿Sí? Y también, al igual que las políticas monetarias expansivas, se va a correr el riesgo de que exista un crecimiento en la inflación y un desequilibrio en la economía, porque va a haber mucho más dinero circulando en el país. Cuando la política, ahora vamos a analizar las 7 variables cuando la política fiscal es restrictiva, que es todo lo contrario a la expansiva. Acá con esta política fiscal, lo que va a buscar el gobierno es generar un equilibrio en la economía o disminuir, en su dado caso, la inflación, ¿sí? O reducir un poco el crecimiento acelerado que puede llevar a una inflación descontrolada. ¿Qué pasa con el consumo cuando la política fiscal es restrictiva? Pues lógicamente este se va a ver reducido debido a que van a haber mayores impuestos y va a haber menos gasto público. Cuando hay mayores impuestos, pues en este caso hablamos de IVA, otros impuestos que existan como ejemplo de la última reforma tributaria, donde hay impuestos al consumo de ciertos aspectos que son relativos para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se va a reducir el consumo. ¿Qué pasa cuando se reduce el gasto público? Pues hay menos empleabilidad y esto también va a reducir el consumo. La inversión. ¿Qué sucede con la inversión? ¿Qué sucede con la inversión? Bueno, aquí en la política fiscal restrictiva hablábamos de la inversión. ¿Qué sucede con la inversión? Pues, lógicamente, se va a ver reducido debido a los desincentivos fiscales que van a existir. Entonces, pues, un claro ejemplo de ello es lo que vimos hoy en día en Colombia. Hablamos del petróleo y el gas, pues los impuestos al carbono y todo este tipo de impuestos que buscan reducir esa huella que genera el consumo, ¿sí? Para disminuir las inversiones en el sector petrolero, gasífero o energético minero. Las exportaciones, estas pueden aumentar debido a la depreciación de la moneda local. Al tener una política fiscal restrictiva, pues lógico que la moneda se va a hacer menos viable, ¿sí? Va a ser una moneda menos confiable para los inversionistas, lo que va también a generar una depreciación en esta y va a aumentar la exportación. Las importaciones disminuyen debido a la depreciación del tipo de cambio y la reducción en el consumo. Si hay menos empleabilidad, si hay menos gasto público, si hay menos incentivos fiscales, prácticamente va a haber una restricción en el gasto que va a disminuir las importaciones. ¿Qué pasa con el flujo del capital local? Debe disminuir debido a las mayores tasas de interés y la menor confianza que va a existir. El flujo de capital extranjero, este también disminuye con menor rentabilidad relativa y preocupaciones sobre la estabilidad de la economía.
posible desaceleración económica, que es lo que se busca cuando las políticas fiscales son efectivas, desacelerar el crecimiento económico, para generar un punto de equilibrio y permitir que la inflación disminuya o que la economía crezca de cierta manera que no influya o impacte realmente en la sociedad de manera negativa. Vamos a analizar las mismas 7 variables, pero cuando la política fiscal es de este tipo de cambio flexible. ¿Sí? Analizaremos una política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva, pero cuando el tipo de cambio es flexible. Vamos a analizar 7 variables con la política fiscal expansiva cuando es flexible. Recordemos, cuando estamos flexibles, quiere decir que aquí el gobierno no va, no va a actuar, va a permitir que la economía fluya por sí sola y que automáticamente ella se autorregula. ¿Sí? ¿Qué sucede con el consumo cuando tenemos una política fiscal expansiva? Pues el consumo aumenta por los menores impuestos y más gasto. Ya eso lo habíamos analizado antes, porque pues, estamos en una política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que cambia en esta política fiscal expansiva? El gobierno aquí no va a meter mano, sino que va a ser automáticamente el mercado quien genere ese equilibrio en el tiempo que el mercado crea posible por oferta y demanda, además de inversión va a haber un aumento porque van a haber incentivos fiscales. Las exportaciones, estas aumentan debido a la depreciación del tipo de cambio. Van a aumentar las exportaciones porque va a haber una depreciación en el tipo de cambio, porque recordemos que vamos a tener una política flexible, que aquí el gobierno no va a influenciar con políticas el tipo de cambio que vaya a existir, sino que tiene que ser el mercado quien lo regule. ¿Qué va a pasar con las importaciones? Pues estas aumentan debido a mayor consumo y actividad económica interna. Si hay mayor dinero en circulación, si hay mejores incentivos fiscales, lógicamente que va a haber exportaciones de ciertos servicios, porque lo que yo me ahorro en ciertos incentivos fiscales, si van a existir incentivos fiscales por ciertas inversiones que yo haga, pues lógicamente que va a aumentar mis exportaciones de ciertos bienes y servicios extranjeros. El flujo de capital local aumenta debido a que hay menores impuestos. El flujo de capital extranjero o externo aumenta debido a la depreciación del tipo de cambio. Conclusión global sobre la situación de la economía, posiblemente un aumento de la actividad económica. Y este aumento en la actividad económica, como ya lo hemos mencionado, análisis correspondiente atrás, esto que este posible aumento de la economía va a generar desequilibrio más adelante, porque va a haber demasiado dinero en circulación y este dinero, esta cantidad de dinero que va a haber en circulación, más todos estos incentivos fiscales que van a permitir más inversión y que haya mayor crecimiento económico. Esto va a permitir que haya un desequilibrio en la economía, que va a haber más demanda de oferta y por ende, si existe mayor demanda, pues, lógicamente los precios van a tender a subir porque hay menos oferta, entonces el que mejor pague, pues ese va a ser el acreedor del bien o del servicio. Entonces, pues aquí vamos a correr ese riesgo de desequilibrio y vamos a correr riesgo de inflación y de que la vida social se aumente. ¿Qué pasa cuando la política fiscal es restrictiva con 7 variables? Pues no es porque el consumo se va a ver reducido debido a que van a haber mayores impuestos y va a existir menos gasto público. Y de salida podemos decir que cuando hay mayores impuestos, las personas se restringen a comprar, a tener ciertos bienes y servicios. Y si hay menos gastos públicos, pues se va a aumentar, la tasa de desempleo, va a haber menos empleo. La inversión, se va a reducir porque van a haber desincentivos fiscales. Y si el gobierno tampoco va a hacer sus gastos públicos, pues lógicamente que la inversión tampoco se va a ver.
las exportaciones. Estas también disminuyen debido a la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar aquí? Pues nuestra moneda o el tipo de cambio va a tomar valor, lo que va a hacer que las exportaciones disminuyan. Las importaciones, estas disminuyen debido a la reducción en el consumo. Si hay más impuestos, ¿cierto? Si hay menos dinero, si hay menos inversión, si hay menos trabajo, pues lógicamente va a haber menos consumo de bienes y servicios, lo que relativamente va a hacer que las importaciones no va a haber ese flujo de capital para hacer este tipo de importación. El flujo de capital local, pues este disminuye debido a que van a haber mayores impuestos. El flujo de capital externo o extranjero disminuye debido a la apreciación del tipo de cambio. Es decir, que el tipo de cambio va a aumentar. Conclusión global sobre la situación de la economía. Posiblemente puede existir una desaceleración económica, que es lo que se busca con la política. Desacelerar la economía para llegar otra vez al punto de equilibrio o permitir que la economía crezca lentamente sin que exista o que haya un desequilibrio entre consumo y dinero. ¿Sí? Siempre buscar ese equilibrio para que sea un costo de vida más económico, un costo de vida más barato y pues también sea un costo para los inversionistas un poco más equilibrado. Entonces las políticas restrictivas buscan eso, desacelerar la economía para combatir la inflación, para generar equilibrio, para permitir que no lleguemos a tener una inflación eh, descontrolada en un país. Con esto terminamos, estamos por terminado. Realmente el modelo de Gunther Fleming es un modelo que estudia la economía abierta, el comportamiento de un país, o como lo llaman, una economía pequeña, que es muy interesante porque nos permite conocer ese comportamiento con las políticas y el tipo de cambio que existe